Hola una vez más, querido alumno. Estamos en este curso para hacer la química fácil, para poder entender los conceptos que se pueden revisar en una asignatura tan importante y tan relacionada con nuestra vida cotidiana como es la química. Muchas veces los alumnos se preguntan y dicen de qué manera se puede ver la química en nuestro mundo. Bueno, fíjate que aquí estamos hablando del cambio químico y podemos ver estos ejemplos. La oxidación del hierro, una madera quemándose, el metabolismo en nuestro propio organismo, la cocción de un huevo, cocinar, ¿no es cierto?, un pastel, la separación por electricidad, lo que sucede con una banana cuando se ennegrece y se oxida, la relación y la reacción entre el vinagre y el bicarbonato de sodio, los fuegos artificiales y en último lugar una batería química. Nuestro mundo está lleno de reacciones químicas. Por eso el día de hoy revisaremos algunos conceptos básicos de estequiometría. Nuestro objetivo es determinar mediante cálculos básicos qué es lo que está sucediendo en una reacción química. Antes de comenzar, vamos a revisar algunas reacciones químicas que hemos visto anteriormente. En primer lugar, hablamos de reacciones de combinación o síntesis, donde se forma un producto a partir de dos o más. Por otro lado, la reacción de descomposición es lo opuesto. Tengo un reactante y se forman dos o más productos. Tenemos el desplazamiento simple, en el cual tenemos un elemento, magnesio, y un compuesto, HCl. O tenemos el desplazamiento doble, donde tenemos dos compuestos, HCl y NaOH, formados por átomos diferentes. Por otra parte, también es importante recordar para la clase de hoy acerca de cómo se balancean, se equilibran las ecuaciones químicas. Y hablamos del método del tanteo, que consiste en probar, ir probando, colocar coeficientes estequiométricos distintos hasta que cada átomo quede en la misma proporción en los reactantes y productos. Y el otro se denomina el método algebraico, que los coeficientes estequiométricos se anotan como incógnitas. Nosotros utilizamos las letras A, B, C, D, y se escriben a partir de eso ecuaciones para cada tipo de elementos. Luego estas ecuaciones se resuelven. Si esto no lo recuerdas, te aconsejo revisar y repasar los videos anteriormente vistos. Y el día de hoy estamos hablando de la relación entre una ecuación química y el mundo normal y natural. Quiero mostrarte esta imagen que representa una ecuación que se conoce como la oxidación o la combustión del magnesio. El magnesio es una cinta delgada, metálica, no tan dura, que se puede cortar, y cuando ésta se coloca, digamos, bajo el calor, se produce una combustión con el oxígeno. Ahora, quiero que te fijes que en esta balanza se muestra que la masa inicial es igual a la masa final. Cuando tengo originalmente este magnesio, me doy cuenta que lo que queda al final, ya vamos a ver qué es, tiene la misma masa si obviamente lo he colocado en un frasco que impide que los vapores, los gases, sean liberados. Antes de hablar acerca de la conservación de la materia en esta reacción, digamos algunas cosas de algunos científicos que fueron importantes para el avance de la química. En primer lugar tenemos a Antoine Lavoisier, químico francés que vivió en el periodo de la Revolución Francesa y que fue ejecutado en ese periodo. Este hombre se conoce como el padre de la química moderna porque él postuló que en las reacciones químicas siempre la materia se conserva. El otro que está ahí es el inglés John Dalton, el cual trató de explicar lo que sucedía a nivel macroscópico, es decir, visible, por medio de lo que ocurre a nivel microscópico. De hecho, estas representaciones por medio de esferas, rojo para el oxígeno y blanco en este caso, o gris para el magnesio,
fueron las proposiciones que hizo Dalton. Y él lo que señaló es que las partículas, la cantidad de partículas, es decir, dos rojas, que representan al oxígeno, deben conservarse al final, como lo vemos. Lo mismo sucede con el magnesio, porque la masa inicial debe ser igual a la masa final. De alguna u otra manera, lo que estos hombres propusieron es que para poder explicar que la masa se conserva, la ley de Lavoisier, es necesario entender que existe el concepto de átomo. La materia se conserva porque los átomos en una reacción química siguen siendo los mismos. Lo único que sucede es que se reordenan, se reorganizan para formar sustancias nuevas. Sin embargo, si un químico quisiera formar óxido de magnesio, MgO, en grandes cantidades y sabe que necesita dos moléculas de magnesio y una de oxígeno para formar dos moléculas de óxido de magnesio, tomando en cuenta el tamaño de estas moléculas que son tan pequeñas, ¿cómo lo haríamos? No podemos tomar como estamos diciendo, dos moléculas de magnesio y una de oxígeno. Estamos hablando de cantidades que son, digamos, muy pequeñas, son invisibles. Y lo que tenemos que hacer es usar una gran cantidad de magnesio y oxígeno. Eso es lo que ocurre en cualquier reacción química. Utilizamos grandes cantidades. Pero, ¿cómo yo puedo saber las proporciones de cada reactante cuando tengo grandes cantidades? Dicho de otra manera, yo no voy contando átomos, no voy contando cantidad de oxígeno, cantidad de átomos de magnesio para hacer una reacción. ¿Cómo lo hago para que queden en la proporción correcta? Para lograr responder esto necesitamos el concepto de mol. Y un mol contiene el mismo número de átomos que hay exactamente en 12 gramos de carbono 12. Seguramente esta definición no dice mucho, pero vamos luego a ejemplificarlo. Cuando tomamos 12 gramos de carbono, en esa cantidad de masa tenemos exactamente 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Este número está escrito en lo que se conoce como notación científica. Viene un número decimal inferior a 10, seguido por una potencia de 10, en este caso con un exponente positivo. Es decir, este es un número muy, muy grande. En 12 gramos de carbono tenemos una cantidad muy grande de átomos, mucho mayor a las cifras que utilizamos en forma cotidiana. Ahora bien, esa cantidad de átomos es tan grande que los científicos lo que han hecho es colocar esa información en la tabla periódica. Y por eso se habla de que tengo la unidad de masa atómica. Es decir, cuando yo pienso en un solo átomo, su masa se mide en unidades de unidad de masa atómica o UMA. Y esos valores aparecen expresados en la tabla periódica. También en la tabla periódica ese mismo número aparece escrito como masa. Masa molar se mide en gramos por mol y este número, esta unidad de medida, lo que quiere expresar es lo siguiente. ¿Cuántos gramos hay en un mol de un tipo de átomo? Se refiere entonces a la masa en gramos de un mol de una sustancia, bien sea atómica, molecular o formular. Como hemos dicho, esta información está en la tabla periódica y la puedes encontrar, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, acá abajo, donde aparece acá como peso o masa atómica. Y acá vamos a revisar un ejemplo. Al lado izquierdo tenemos el átomo de carbono y vemos que cuando tenemos 12 gramos tenemos la cantidad de 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Por otra parte, cuando de cobre tenemos 63,5 gramos, entonces tenemos también 6,02 por 10 elevado a 23.
Dicho de otra manera, los átomos de carbono no tienen la misma masa que los átomos de cobre. Nos damos cuenta que un átomo de cobre es más de 5 veces mayor su masa que un átomo de carbono. El otro concepto importante a entender es el volumen. Cuando nosotros tenemos un mol de un gas, y esto es exclusivo para un gas, sabemos que si está en condiciones normales, su volumen corresponde a 22,4 litros. Esto nosotros lo habíamos visto años anteriores en lo que se conoce como la ley de los gases ideales, llamada en forma común la ley Pavo-Ratón. Pero fíjate que aquí sale explicado. Tengo un globo con helio y tengo un globo con cloro. Los dos son gases y cada uno, si tengo un mol, va a tener un volumen de 22,4. Dicho de otra manera, en un mol de helio y en un mol de cloro no tengo la misma masa, pero sí tengo el mismo volumen. A modo de conclusión podemos decir lo siguiente. Las ecuaciones químicas nos ayudan a comprender lo que sucede a nivel microscópico y así podemos explicar lo que ocurre a nivel macroscópico. Nuestro mundo visible se puede entender por lo que ocurre en un mundo que no vemos con nuestros ojos. Y en segundo lugar, la masa se conserva debido a que la cantidad de átomos se conserva. De hecho, esta fue la primera evidencia de la existencia del átomo, porque de esa manera se logró explicar la ley de Lavoisier. Espero que este video te haya servido y que te haya hecho la química más fácil.